En L también le apostamos por el diálogo y la formación política continua para mejorar y avanzar como sociedad también, también dentro, fuera del país y también a lo interior. Hemos decidido abordar estos temas también que van topando temas culturales, sociales y políticos para poder también recibir un poco y aportar en esta formación nueva. Veo que estamos en Facebook Live. Muchas gracias. Entonces voy a empezar este enlace latinoamericano-europeo. El enlace latinoamericano-europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa y en el Reino Unido, que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, en lo social y en lo político, con el fin de vigorizar la representación de los migrantes latinoamericanos en Europa. En él le apostamos al diálogo y también a la formación continua para mejorar y avanzar como sociedad. Les informamos a todas las personas que se encuentran conectadas en la plataforma Zoom que sus micrófonos van a permanecer cerrados, pero también que tendrán la oportunidad después de la exposición de hacer sus preguntas de forma directa a nuestro ponente. Les pedimos que por favor puedan levantar la mano y el equipo técnico les irá dando la palabra en el mismo orden que hayan levantado la mano. Además, también hay una persona encargada de ir recolectando las preguntas en Facebook Live, así que a todas las personas que nos siguen por Facebook Live, en todas las plataformas que se retransmite el enlace latinoamericano europeo, les animamos a que puedan hacer sus preguntas y el equipo técnico se encargará de pasarlas a nosotros para poder hacerlas por ustedes. Tengo el gusto también de presentar a nuestro equipo, sin quienes este espacio no podría ser posible. Ellas son Bélgica Guaña, desde Reino Unido, quien maneja las diversas páginas de Facebook Live donde es retransmitido este evento. Daya Tixe, desde España, quien hoy presentará a nuestro ponente. Cristian Mendoza, quien se encarga de las preguntas en Zoom y en Facebook Live. Y Tania Delgado, desde Alemania, quien es la responsable de la parte técnica de este conversatorio. En este momento, me confirma, me parece que ya tenemos en este momento en sala a nuestro ponente. Por favor, tienes la palabra, Tania. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes, Europa. Un abrazo, Ecuador, y bienvenido a todos los ciudadanos del mundo. Reciban un gran saludo del equipo técnico. Muchísimas gracias a nuestro ponente, Franklin Ramírez, por su tiempo, sus conocimientos, a todos los presentes por estar aquí y a mis compañeros y compañeras por ser parte de este gran equipo. Nosotras, pues la mayoría somos mujeres, las del equipo técnico, estaremos, como ya dijo Diego, detrás de bambalinas en constante contacto con ustedes, a través del chat, tanto de Zoom como de Facebook, para responderles gustosas cualquier pregunta y asimismo abrirles el micrófono cuando quieran hacer preguntas o trasladar la pregunta a nuestro moderador Diego para que él pueda hacerla por ustedes. Agradezco también a las diversas agrupaciones y sus participantes que a través de sus páginas de Facebook Live están compartiendo y siguiendo esta transmisión. Muchas gracias a todos. Le doy paso a mi compañera Daya, que desde España hará la presentación de Franklin Ramírez. Adelante, Daya. Buenas noches y muchas gracias. Con todos igualmente, buenas tardes y buenas noches, compañeros en Europa y en cualquier otra parte del mundo, en Ecuador también, a quienes nos acompañan y están conectados desde la plataforma de Zoom y a quienes nos ven a través de Facebook Live. Abrazos y bienvenidos a todos. Desde el enlace latinoamericano europeo, les agradecemos mucho por colaborar con nosotros participando en este conversatorio. Asimismo, a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Recibo un cordial saludo al compañero Franklin Ramírez Gallegos. Soy Dayana de España y tengo el gusto de presentar a nuestro exponente el día de hoy con el tema de los contradictorios escenarios que tiene enfrente el progresismo en Ecuador. El profesor Franklin Ramírez es sociólogo, profesor investigador titular en el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador. Ha sido profesor visitante en diversas universidades de la región y fuera de ella, en la UNAM de México, Universidad de La Plata en Argentina, Universidad Lyon II en Francia, Universidad Antioquia, Colombia, Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS, Chile, Colegio Bartolomé de las Casas, Cusco, Perú, especialista en temas de movimientos sociales, innovación demócrata y cambio político en los países andinos, miembro del GT Estados en Disputa de Claxo. En su último libro, en el 2020,
es Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador, en Buenos Aires, Claxon. Dicho esto, le paso ahora la palabra al compañero Franklin Ramírez, recordándole que cuenta de 20 a 30 minutos para su presentación y de 15 a 20 minutos para contestar las preguntas. Bienvenido, Franklin, tiene ahora usted la palabra. Hola, ¿qué tal con todas y todos? ¿Se me escucha bien? Sí, adelante, muy bien. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar quería agradecer por la invitación a todos los compañeros, compañeras, colegas que están atrás de este evento. Me impresiona mucho cómo tienen coordinada toda la acción colectiva en distintos puntos de Europa y para mí es un honor poder compartir algunas de mis ideas junto con ustedes. Espero que sirva para la reflexión política, para los debates internos y que contribuya a la construcción de una alternativa popular en este momento en Ecuador y en la región. Yo había planteado como tema fundamental de discusión para el día de hoy esta idea de los contradictorios de escenarios que tiene frente a sí el progresismo de cara al 2021, ¿no? Pensando en la dinámica política anterior a las elecciones. Entonces quiero subrayar esta idea de los escenarios contradictorios en el sentido de subrayar las diferentes tensiones, las diferentes ambigüedades, las diferentes ambivalencias que tiene la construcción de la alternativa política contraria al neoliberalismo en estos instantes en Ecuador. Una primera cuestión es observar que estamos frente a un momento de extrema radicalización de la derecha ecuatoriana. El modo en que se ha conducido el ajuste estructural, el retorno de las políticas del Fondo Monetario, y sobre todo la forma en que las élites políticas en torno al gobierno de Moreno han mantenido una relación sumamente contraria a los cánones de la democracia, ponen frente a nuestros ojos algo que no se había visto desde el retorno a la democracia en 1979. ¿Qué significa esto? Se trata de un bloque de poder, ¿no? El gobierno arropado por un bloque de poder con un nivel de concentración de fuerza que ni siquiera se había visto en los tiempos de Febres Cordero. El gobierno mantiene pleno control de las instituciones, pleno control del Ejecutivo, perdón, del Poder Judicial, de Contraloría, de Fiscalía, logra tener una mayoría quizás resquebrajada ahora en el Legislativo, ha logrado todos estos años, a pesar de ser un gobierno frágil, mantener y sacar adelante votaciones fundamentales para su proyecto de reconversión económica del país. Pero no solo se trata de concentración de poder institucional, al mismo tiempo es un gobierno que ha logrado mantener en su torno a las élites económicas unidas y cohesionadas, ¿no? Normalmente en el Ecuador, hasta antes de la crisis del 99, veíamos a unas élites económicas y a grupos económicos mucho más enfrentados entre sí, que cuando avanzaban en sus dinámicas de gobierno, cuando controlaban la agenda gubernativa, tendían a entrar en contradicción. De hecho, eso explica un poco la parálisis de las privatizaciones, por ejemplo, en tiempos de Sixto Durán Ballén, ¿no? Ese nivel de confrontación de la élite económica, de los grupos económicos, parece bastante detenida y hay un consenso, hay una cohesión enorme de este bloque económico
en torno al gobierno de Moreno, con lo cual, el segundo elemento, que es, además de tener pleno control de las instituciones, hay una articulación entre el poder económico y el poder político con un nivel de cohesión sin precedentes. En tercer lugar, un actor clave en las democracias contemporáneas, como son los conglomerados mediáticos, también han exhibido un nivel de cohesión, quizás explicable por la cohesión que expresan los grupos económicos, pero un nivel de cohesión muy elevado, donde prácticamente hay un unanimismo mediático en torno a la figura de Moreno y al gobierno. No hay fisuras, no hay línea de oposición mediática, ni siquiera en los tiempos de Febres Cordero se había visto tal nivel de consenso. Entonces, hay una concentración de poder institucional, una concentración de poder económico y una concentración de poder mediático en torno a al gobierno, al bloque de poder y a la agenda que se ha estabilizado con fuerza concretamente desde 2018. Entonces, el adversario que enfrenta el progresismo es un adversario robustecido en sus factores de poder, en su legitimidad mediática, en el acompañamiento que recibe de los bloques económicos poderosos. Además, sin descontar un cuarto factor, que quizás ha sido más estable en otros gobiernos de derechas, y es el apoyo colosal de la administración norteamericana, ¿no? El apoyo colosal de la administración norteamericana, que por ejemplo se observa en el episodio reciente del ministro de Economía renunciando y yendo al cargo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de las maniobras que tuvo Washington para, por primera vez en la historia del BID, colocar a un dirigente norteamericano al frente del banco, cuando la tradición histórica de esta institución había sido que quien preside el banco sean latinoamericanos. Entonces, hay un sostén político o geopolítico de los Estados Unidos a este bloque de poder que se observa además en el continuo apoyo y sostén del Fondo Monetario al programa económico, a pesar de los diversos incumplimientos del gobierno. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo es que un gobierno, cómo un presidente tan débil, con menos de 10% de apoyo, 8, 6%, sigue en el poder? Hay que observar estos factores más estructurales de poder a nivel institucional, a nivel económico, a nivel mediático, para entender que ha habido un nivel de concentración de fuerza que vuelve a este bloque un adversario muy difícil de cara a las elecciones de 2021. Ustedes habrán visto, y mañana hay elecciones en Bolivia, un país que ha vivido un escenario bastante comparable al caso ecuatoriano. Se instauró un gobierno que desconoció los resultados electorales de noviembre pasado. Ese gobierno, que fue producto de un golpe, es un gobierno de facto, sin embargo, tuvo el apoyo de grupos económicos, de medios de comunicación, de la OEA, de Estados Unidos, del bloque regional que está circulando en torno al eje de Trump, y logró sostenerse en el poder. Este menosprecio por la democracia, este menosprecio por las instituciones fundamentales como el sufragio universal, el respeto al voto, están entrando en obsolescencia, en decadencia acelerada en la región. En el caso ecuatoriano hay que recordar que Moreno fue electo con una agenda y gobernó con otra, que es un modo no de haber traicionado a Correa, sino de haber traicionado el voto popular, de haber traicionado la soberanía popular.
Y en adelante vimos una serie de aspectos que, como en Bolivia, nos permiten observar que detrás de esa enorme concentración de poder en el bloque neoliberal hay además un desprecio por las reglas mínimas de la democracia. Voy a citar 3 ejemplos, o sea, 3 cuestiones. La una, esta, ¿no? Un gobierno que gobierna con una agenda que no fue votada por el pueblo. Cuando sucede esto, hay un quiebre de la soberanía popular y ya empieza a estar en crisis la legitimidad democrática de un gobernante. El gobernante que da las espaldas al mandato por el que fue electo no puede decirse que se mantiene dentro del pacto democrático. Una segunda cuestión, voy rápido con esto, es toda la transición que se abrió luego de la consulta popular de 2018, la transición controlada por Trujillo desde el Consejo de Participación Ciudadana. Esa transición que fue fundamental para reacomodar el juego de poder en el Ecuador, para reacomodar, para redistribuir el poder, mientras se le extirpaba al correísmo del Estado, se inyectaba anticorreísmo en el Estado y esto es lo que permitió precisamente esa consulta popular. Pero todo ese proceso, que fue un proceso de reforma institucional, se dio a través de 7 personas que no fueron electas por el pueblo, se dio sin debate público abierto, se dio con estas 7 personas debatiendo entre sí a puerta cerrada y a espaldas del pueblo, y se dio sin ningún tipo de control popular, ningún tipo de fiscalización. Sin voto, sin debate público y sin control popular, que son 3 elementos fundamentales de las democracias contemporáneas, se avanzó en una reforma institucional que resquebrajó las relaciones de poder en el país y que dibujó una nueva cartografía del Estado. Claramente, este proceso atentó contra principios mínimos de la democracia moderna. Y un tercer factor en el que quiero insistir es todo el proceso de acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Como ustedes saben, el acuerdo con el Fondo Monetario ni siquiera ha sido traducido al español de modo íntegro, no fue debatido y aprobado en la Asamblea Nacional, no pasó por los filtros de la Corte Constitucional, etcétera, ¿no? Otra vez, un acuerdo tan importante y que se está poniendo incluso por encima de la Constitución no fue efecto de ninguna deliberación democrática y se impuso por la fuerza a la sociedad ecuatoriana. Moreno abanderó una agenda de diálogo político que efectivamente amplió el espectro de sus interlocutores, pero ese diálogo llegó hasta el punto en que se empezó a discutir la reforma económica y el acuerdo con el Fondo Monetario. En el momento que aquello empezó a ser la regla de oro del gobierno, Moreno abandonó toda perspectiva de diálogo político. De hecho, gran parte de la movilización de octubre del 2019 se explica porque todas las vías institucionales para discutir, debatir y generar control popular de la agenda económica se cerraron. Cuando las vías institucionales están cerradas, quedan las calles, queda la movilización, y eso fue lo que ocurrió en octubre. El decreto 883 fue inconsulto, fue una imposición desde el Ejecutivo sin ningún tipo de diálogo político, y el gobierno sabía que no tenía esa fuerza para implementar esta medida, y por eso el nivel de represión y de violencia política empezó desde las primeras horas de la movilización de octubre. Cierro aquí para decir que este es el adversario que tiene el progresismo frente a sí. Y este adversario ha colocado a un solo candidato, que es Guillermo Lasso, ¿no? Por primera vez también vemos que las derechas, los grupos de poder económico logran acordar un programa, un candidato, un alineamiento político único, perdón la redundancia, para las elecciones de 2021. Eso refleja su nivel de cohesión, refleja su nivel de alineamiento, pero también refleja de modo preocupante que todo el poder que está al servicio de Moreno
ahora se va a poner al servicio de esta candidatura en el marco de este poco apego de estos sectores de la democracia. Hemos visto en estas semanas cómo se han movido las piezas para tratar de impedir la candidatura de la Revolución Ciudadana, para tratar de impedir la participación del movimiento político que había estado abanderando la Revolución Ciudadana, que es la lista 5, ahora ya es la lista 1. Hemos visto una serie de maniobras para sugerir que el voto no va a ser obligatorio, usando la excusa de la pandemia, para sugerir que las elecciones pueden ser aplazadas como efecto de la pandemia. Los consejeros ligados a Guillermo Lasso han dicho que no hay condiciones para una elección transparente, siendo ellos mismos vocales del CNE. El Contralor General de la Nación, que no ha sido legitimado por ninguna institución y que prácticamente es un autonombrado, también ha echado lodo sobre las próximas elecciones. Hay una política de Estado contra la normalidad democrática en las próximas comicios de febrero del 2021. Esto debe quedar muy claro. Entonces, no se trata solo de un adversario muy poderoso, sino además de un adversario que está dispuesto a usar ese poder para controlar las instituciones, para dirigir las instituciones electorales contra una expresión autónoma y soberana del pueblo en esas elecciones. Este es el perfil del adversario, esta es la magnitud de la confrontación en ciernes. No se trata solo de un actor poderoso, sino de un actor poderoso que está en el poder y que no ha expresado una vocación democrática clara en estos años. ¿Qué tiene frente a sí el progresismo para encarar estas elecciones? En primer lugar, hay que partir de una cuestión que, contrariamente a la derecha, el progresismo va dividido. Es decir, las dos alternativas antineoliberales, podemos discutir el alcance de cada una de ellas, pero las dos alternativas que se han plantado con fuerza frente al dominio neoliberal vigente son el movimiento indígena por un lado y la Revolución Ciudadana por otro. Luego de los sucesos de octubre de 2019 y luego de que en esa movilización hubo una amplísima coalición social, una coalición circunstancial obviamente, pero que marchó unida, marchó junta, ¿no? Banderas rojas, verdes, la huipala, banderas de la Revolución Ciudadana, la izquierda, el ecologismo, el feminismo, los sindicatos, los estudiantes, ¿no? Una movilización poderosísima, extensa, que permitía visorar que algún tipo de coalición o de acercamiento podía fraguarse en los siguientes meses como forma de confrontar el brutal dominio del bloque neoliberal. Esto no sucedió por diversas razones, no voy a entrar en ello, quizás en las preguntas podemos debatirlo. No se formó este bloque popular, no hubo una coalición, no hubo una alianza, y estas dos fuerzas van no solo fragmentadas, sino enfrentadas. Entonces, frente a la unidad y a la cohesión de la derecha, tenemos a un progresismo dividido y disputándose discurso, disputándose relato, disputando votos y confrontándose entre sí, ¿no? Esto es una primera cuestión que cabe dejar aclarada. Después uno podría discutir hasta qué punto Yacu Pérez no es Leonidas Issa y hasta qué punto la candidatura de Yacu Pérez no aparece como nítidamente antineoliberal. Esto es una discusión, pero en principio Pérez como Issa forman parte del movimiento indígena. El movimiento indígena tiene una trayectoria de lucha contra el neoliberalismo, contra el extractivismo,
y han plantado con claridad sus distancias con el gobierno ahora. La candidatura de Yacu Pérez sí es más ambivalente al respecto, pero está inscrita dentro del movimiento indígena y ahí cualquier candidato no puede hacer lo que quiera por las propias estructuras del movimiento. Lo dejo ahí. Una tercera cuestión es que la otra fuerza, la fuerza de la Revolución Ciudadana, que es la principal fuerza del campo popular, la fuerza política más grande que tiene el país, enfrenta una coyuntura muy compleja, ¿no? Y quiero insistir en esto, me parece que aquí aparecen varias contradicciones. En primer lugar, enfrenta las elecciones 2021 en otras circunstancias y bajo otras condiciones que las que habíamos visto hasta ahora. Hay una transformación acelerada, o ha habido una transformación acelerada de la Revolución Ciudadana, forzada por las circunstancias de la traición de Moreno, de la persecución del gobierno, de la hostilidad del bloque de poder contra la actuación política de este movimiento. Entonces, la Revolución Ciudadana está en plena reconfiguración, está en plena transición. Su dirigencia histórica prácticamente está toda en el exilio. Su líder máximo no va a estar por primera vez acompañando una elección nacional en el terreno. Sus estructuras organizativas se han visto largamente descompuestas en medio de la necesidad que ha tenido el movimiento de configurarse como organización, como pedir siglas prestadas, volver a pactar con dirigencias de otros partidos para poder participar, todo en un tiempo muy breve, todo sin saber si es que es la lista 5, es la lista 1, todavía además está la lista 35 de Alianza País, que algunos todavía asocian al gobierno, perdón, a Correa, a la Revolución Ciudadana. Es decir, la existencia político-organizativa de la Revolución Ciudadana viene de enfrentar una crisis, viene de enfrentar un reacomodo tremendo en un tiempo muy acelerado, y no son esas las mejores circunstancias para encarar un proceso electoral como el que se viene, ¿no? Parece que esta idea de hasta qué punto hay una reconfiguración del correísmo como actor político, como factor de acción política en el marco de la persecución, el exilio, el acoso y las propias transformaciones que la política exige, es fundamental a tomar en cuenta. Ahora bien, esta recomposición del movimiento también se da en medio de el fortalecimiento de su identidad política, ¿no? Y esto es clave, es decir, dirigencia lejos, el líder también fuera, estructuras organizativas en descomposición, pero en medio de la persecución y en medio de la agenda neoliberal del gobierno, de una agenda dirigida a sostener los intereses de los más ricos, de las élites, de la banca, es como que si la identidad del correísmo fuera más intensa, más dura. Como que a pesar de la desestructuración político-organizativa, la identidad de la militancia, la identidad colectiva del correísmo, tanto hacia adentro como hacia afuera, luce más intensa, también más unificada, con mayor brío. Esto es algo que suele suceder, ¿no? Cuando algún actor o una organización es atacada sistemáticamente por el poder, hay una sensación de agravio, y esa sensación de agravio, que es muy intensa, tiende a reforzar los lazos internos, tiende a reforzar las dinámicas de pertenencia, de identificación, de lealtad, de modo fuerte. Esto es lo que tiene enloquecido al poder, ¿no? El poder suponía que sin Correa, sin una dirigencia histórica, sin Patiño, sin Rivadeneira, todo esto se iba a desmantelar. El poder siempre creyó que la Revolución Ciudadana solo era posible porque esta fuerza estaba en el Estado
y por el carisma de Correa. Y lo que vemos después de todo este ciclo es que sin estar en el Estado y con el líder y la dirigencia lejos, esta identidad política sigue siendo poderosa, sigue siendo fuerte, sigue teniendo mucha impregnación popular y sigue teniendo una enorme significación en el juego democrático. Es decir, la persecución política y el acoso a la Revolución Ciudadana, de algún modo se puede decir que incluso reforzaron esa identidad, y esta identidad, esta identificación, es quizás el mayor recurso político con el que cuenta la Revolución Ciudadana para encarar las elecciones que se vienen. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa identidad? ¿Cuál es la identidad correísta? ¿Cuál es la identidad de la Revolución Ciudadana? Ciertamente esa identidad está asociada a el legado del gobierno, el legado de la década de gobierno de la Revolución Ciudadana, una identidad conectada con la memoria del pasado, del gobierno que encabezó Correa, con las obras, con un Estado activo, con un Estado presente, con un líder que se movía por todo el territorio, con un Estado que trataba de proteger derechos, con una idea de soberanía, de no entreguismo a las transnacionales, a los Estados Unidos, etcétera. O sea, hay una memoria popular respecto al gobierno de Correa que es parte de la desidentidad, eso está ahí claramente. Pero después hay una oscilación entre si esa identidad tiene que ver fundamentalmente con el líder, por eso se habla del correísmo, o tiene que ver con el proyecto político, la revolución ciudadana, o si expresa las dos cosas a la vez, expresa tanto al líder cuanto a la memoria del proyecto y al futuro de este proyecto en el tiempo. Esta es una contradicción que hubo incluso en los días que Correa gobernaba, porque de algún modo este líder fuerte, presente, gestionó y controló el conjunto de la dinámica política interna del movimiento, y muchas de las tesis que él tenía podían ser contradictorias con las del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, sus tesis respecto a cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, o su carácter más conservador en cuestiones ligadas a los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Había una contradicción entre un correísmo más conservador y una revolución ciudadana más progresista, más abierta, y todo eso fue parte de este bloque de poder, que fue también la Revolución Ciudadana. Ese bloque de poder fue contradictorio, tuvo tensiones internas, y quizás precisamente esas tensiones y el hecho de que haya una existencia tan variada de elementos dentro de la Revolución Ciudadana era parte también de su fuerza política y del hecho de que haya podido ser una fuerza hegemónica durante estos años. La pregunta es si efectivamente Andrés Arauz, que es quien encabeza la lista presidencial de cara a 2021, es capaz de hacer esa síntesis de la identidad correísta que viene legada por 10 años del proyecto político, y si además es capaz de colocarse en las coordenadas políticas necesarias para confrontar al neoliberalismo, ¿no? Respecto a lo primero, Arauz es si quieren ustedes, una figura producida por la Revolución Ciudadana, que emerge a la vida política como funcionario, que forma parte del equipo de Correa y que construye su imagen pública de a poco junto con esa presencia en el Estado. Entonces, de algún modo, él sintetiza y puede aprovechar y capitalizar esa memoria política de la Revolución Ciudadana. Al mismo tiempo se presenta como un joven economista, antineoliberal, que ha sido muy activo desde su blog en estos años, criticando al gobierno de Moreno, al Fondo Monetario, alertando sobre el poder económico de las cámaras, de la banca, etcétera. Y eso fragua claramente la identidad progresista, la identidad por izquierdas de la Revolución Ciudadana, aunque está por verse cómo se sitúa él frente a otras cuestiones. Y aquí me parece que viene una de las contradicciones más importantes del proceso electoral en curso. Es decir,
No hay dudas de que Arauz no es moreno, no hay dudas de que Arauz es un economista antineoliberal, heterodoxo, que cree en la acción pública, en la acción estatal para proteger derechos, que tiene un discurso latinoamericanista de soberanía, pero tampoco lo hemos escuchado mucho más allá de la cuestión económica respecto a cuestiones que son fundamentales, sobre todo para las capas más jóvenes de la población, que son la mayoría del electorado ahora. Cuestiones sobre el feminismo, el ecologismo, derechos sexuales, etcétera. Temas de muchísima relevancia para el votante medio. Ahí hay una primera contradicción donde uno se pregunta, ¿Arauz va a seguir siendo solo Correa o va a ser algo más? ¿Va a diferenciarse de algún modo y de qué modo? ¿No? Ahí hay una cuestión fundamental. Esa diferenciación, a mi modo de ver, resulta fundamental, ¿no? Que no significa romper con Correa ni confrontarlo ni nada, sino que aunque Correa sigue siendo el recurso fundamental de apoyo y de caudal político para la Revolución Ciudadana, también es claro que en estos años han aumentado mucho sus puntos negativos. Sus puntos negativos, su imagen negativa es grande y me parece que es fundamental hacer el esfuerzo de dar señales a los sectores que tienen esa imagen negativa de Correa de que la Revolución Ciudadana está en otro momento, como efectivamente lo está, ¿no? A ratos hay la impresión de que la Revolución Ciudadana vía Arauz o el discurso de Correa como que supone que solo activando la tecla de la memoria, que solo activando la imagen del economista antineoliberal y solo activando a su propia militancia piensa que puede ganar. A mí me parece que esto es absolutamente riesgoso y que es necesario aprovechar la emergencia de este binomio nuevo, Arauz-Rabascal, de nuevas candidaturas de jóvenes en el legislativo, para ampliar las fronteras del discurso político, para ir más allá de la pura memoria de la Revolución Ciudadana, de la pura identidad de Correa, y esto no por ninguna consideración ideológica, aunque también, sino por consideraciones pragmáticas. Sabemos que Correa terminó distanciado, peleado y confrontado con amplios sectores sociales, con sectores sociales que históricamente se identificaron con el progresismo, que hubo muchas causas progresistas que fueron golpeadas por Correa y que eso dejó las relaciones muy frágiles con sectores cuya votación es importante en 2021 y no solo cuya votación es importante, sino que son sectores de los que cualquier cambio político requiere si quiere darle una perspectiva democrática ampliada. Voy cerrando con un último punto. Esta es una contradicción, ¿no? Por un lado, Arauz va a ser solo Correa, va a ser algo más. Se requiere que sea algo más para entrar en diálogo con estos sectores progresistas que se distanciaron de Correa. Pero al mismo tiempo, es como bastante complejo que se corra, digamos, si quieren ustedes, muy hacia la izquierda, porque el país, la sociedad, y cuando vemos los estudios de opinión se observa eso, se corrió bastante hacia la derecha. El electorado, la opinión pública se ha corrido hacia la derecha, y la Revolución Ciudadana, sin embargo, la Revolución Ciudadana presenta una candidatura largamente situada en la izquierda. A mi modo de ver, es una apuesta bastante riesgosa, es una apuesta que rescata la identidad original del correísmo, la identidad del 2007, de Montecristi, pero que hace esa apuesta en un momento que la sociedad parece haberse corrido bastante hacia la derecha. O sea, este poder de Lasso, de este bloque de poder que he descrito antes, no solo es un poder político, sino que también tiene un correlato social. Vimos en octubre la reemergencia de un discurso racista impresionante. Vemos una ofensiva de los sectores ultraconservadores respecto a los tibios avances en los temas de derechos sexuales y reproductivos. Vimos cómo se movilizó la CURI, el Opus Dei y Lasso contra la aprobación del Código Orgánico de la Salud, que la Revolución Ciudadana había delineado o iniciado su discusión hace 7 años. Entonces, habría una radicalización política por la derecha y una derechización de la sociedad,
Y frente a eso, la Revolución Ciudadana ofrece la candidatura de Moreno. Entonces, estas son las dos contradicciones. Yo imaginaba que la candidatura iba a correr más por el centro para poder ocupar un espacio más amplio del electorado frente a esta derecha radicalizada, y también imaginaría que esta candidatura podría correrse de ciertas tesis históricas del correísmo para ampliarse hacia otros sectores progresistas. Como ustedes ven, eso es un equilibrio complejo, es un equilibrio muy delicado, que requiere mucho pensamiento, mucha cintura de la candidatura, de la inteligencia estratégica, de la revolución ciudadana. Es claro, sin embargo, que el principal problema ahora de los ecuatorianos tiene que ver con el desempleo, con la falta de dinero, con la pobreza. Arauz ya ha hablado claramente de que él ha dicho, voy a poner dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, que es todo lo contrario a lo que ha hecho Lenín Moreno. Esta es una promesa fuerte, es una promesa movilizadora. Ahora hace falta más claridad para saber cómo es que va a poner dinero en el bolsillo de los ecuatorianos. Pero claramente esta es una agenda dirigida a confrontar y a subsanar los peores defectos del ajuste estructural en términos de pobreza, desigualdad, exclusión, pero que no copa todos los intereses y las expectativas de la ciudadanía. Entonces, acá hay este escenario contradictorio de las identidades de la revolución ciudadana frente al escenario que se viene, que es un escenario marcado por el autoritarismo, por el poder del bloque dominante, del bloque neoliberal, y que requiere, a mi modo de ver, y con esto cierro, requiere mucha acción colectiva, es decir, mucha coordinación de los colectivos, de los movimientos, de las agrupaciones que están dentro de la revolución ciudadana. Se requiere muchísima activación, se requiere que esta campaña sea mucho más descentrada, que no haya una sola voz como en tiempos de Correa. Esta va a ser una campaña inusual porque va a ser una campaña largamente atravesada por las redes sociales. No va a haber muchos actos presenciales. Es otra lógica de hacer política. La lógica de la web es una lógica policéntrica y descentrada, donde se requiere muchos nodos, muchos polos, tratando de unificar un discurso y posicionar una imagen. Y hay que ver si la Revolución Ciudadana, que históricamente ha sido un movimiento más bien centralista, puede desplegarse como una web, como un tejido, como un nodo heterogéneo en capacidad de conectar con las demandas populares de cara a las elecciones de 2021. El reto es enorme, el reto es inmenso. Me parece que a pesar de toda la persecución a la Revolución Ciudadana, este escenario le ha forzado a transformarse, y esta transformación debe ser conducida de modo inteligente por las dirigencias para enfrentar estas elecciones cruciales para el país, donde se juega no solo la continuidad del neoliberalismo, sino la posibilidad de volver a la democracia. Me quedo ahí, me pasé unos minutos. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Franklin. Realmente tu presentación podríamos seguirte escuchando y seguir viendo este análisis que tú nos presentas, muy enriquecedor, y también poder ver los dos polos del actual escenario político como tú lo has visto, ¿no? Lo has hecho. Por un lado, lo que has mencionado, a un Guillermo Lasso robustecido, acompañado por los poderes económicos y mediáticos y políticos del país, y por otro lado también a un progresismo fragmentado, como has dicho, y enfrentado por un lado el movimiento indígena y por otro lado la revolución ciudadana. Me gustaría justamente ahí hacerte una primera pregunta. Hemos visto que la salud de Guillermo Lasso no está en sus mejores momentos. En el caso de que la salud de Guillermo Lasso, obviamente, deseamos que se mejore su salud para que esto sea una contienda legítima, pero en el caso de que su salud no le permita continuar, por un lado, o en la campaña, o en caso del escenario de que gane, no le permita continuar en su periodo presidencial, ¿quién tomaría el poder? ¿Quién viene detrás de Guillermo Lasso? Y esto también para saber qué se puede venir detrás de Guillermo Lasso, cuáles son esos otros poderes que no solo él los representa, sino que vienen detrás de él. Eso como para arrancar esta conversación, Franklin. Tengo otras preguntas que te las daré después.
Tu micrófono está desconectado, Franklin, si le pueden por favor dar audio. Sí, muchas gracias. Gracias, Diego. Rápidamente, entiendo yo que desde el búnker, desde la candidatura de Lasso, se ha dicho que él estuvo enfermo y que está en recuperación, que no está enfermo. Entonces, digamos, uno no tendría por qué dudar, digamos, sí, se le ve frágil, pero parece que es parte de su recuperación, y más no de una curva de enfermedad. En cualquier caso, siempre eso es una pregunta clave, ¿no? De quién tomaría el poder. Su binomio Borrero también es parte de las élites, es dueño, gerente del Hospital Metropolitano de Quito. Es un binomio de esos oligárquicos. Antes del Partido Social Cristiano se cuidaba de poner, si quieren ustedes, un pelucón y alguien más popular. Ahora no, ahora es como un binomio así bien de élites por arriba, dos señores grandes, blancos, ricos. Eso es. Entonces, cuando vos me preguntas qué pasa si se va Lasso, nada, pues sube Borrero y gobernará con estos señores blancos, altos, ricos, guapos, conservadores, digo yo. Entonces, ahora, a mí me parece que la pregunta es interesante por otro lado, y es que esto no alcancé a decirlo, pero la pregunta es... Perdimos señal por un minuto, no sé si es que solamente pasa a mí. Ninguno de los cualquier candidato que vaya a ser electo como presidente no va a tener mayoría en el legislativo. Va a gobernar con bloques opositores. O sea, no va a ser el escenario que tuvo Correa, lo cual requiere para el próximo presidente mucho juego político, mucha cintura política, mucha capacidad de diálogo. Va a ser, a mi modo de ver, va a ser mucho más difícil para Arauz, porque va a tener a toda la oposición que tiene ahora, que para Lasso, pero incluso Lasso va a tener un Congreso fragmentado, sin mayorías grandes. Tanto Lasso como la Revolución Ciudadana van a ser las primeras minorías de un Congreso muy fragmentado. Entonces, cualquier agenda política que se quiera hacer va a tener que atravesar por el filtro de un legislativo de estas condiciones. La Revolución Ciudadana nunca gobernó así. La Revolución Ciudadana siempre gobernó con grandes mayorías. Ahí está otro reto para la construcción del eventual cambio político de un gobierno popular. Muchas gracias, Franklin. En este momento tenemos una primera pregunta por parte de una persona que se encuentra en la plataforma Zoom, Maribel Cortés. En este momento tiene la palabra. Le pedimos que por favor se tome hasta 30 segundos para poder hacer la pregunta directamente a nuestro ponente. Por favor, el equipo técnico, si le puede dar la palabra. Acá veo preguntas en el chat también, ¿no? Sí, el equipo técnico los debe estar recogiendo, por favor. Voy a leerlas. Sí. ¿Puedo leerlas yo también? ¿Puedo? ¿Aló? Por favor, Maribel, adelante. Ok, hola, buenas noches. Te habla Maribel Cortés desde Berlín, Alemania. Felicitarlos a todos ustedes, compañeros, por hacer este evento. Me gustaría tener más de esto, sobre todo para la gente que recién estamos iniciando en la política y nos estamos formando en este camino. En mi caso personal, desde octubre del año pasado me animé a ser activa. Pues podría hacer muchas preguntas, pero primero comentar de que, pues sí, no somos tan fuertes, este progresismo es tan fuerte que pudimos unir a la derecha. Eso un poquito de motivación con todo lo que hemos escuchado y que es exactamente la realidad, lo que está pasando en el país. Primera pregunta, pues a mí me interesaría saber un análisis o escuchar un análisis sobre por qué la Revolución Ciudadana no se juntó con el movimiento indígena. Segunda pregunta, escuché de Franklin que dijo el progresismo está en contra. ¿Considera Franklin que el movimiento indígena es progresista? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la tercera pregunta es ¿qué pasaría? O sea, cuando yo escucho correísmo, me lleno de orgullo, pero por otro lado me da dolor de barriga. ¿Por qué? Puedo decir soy correísta, sí, admiro a Rafael Correa y por todo el buen trabajo que ha hecho en Ecuador, pero
tengo miedo de que nos aferremos solamente a ese líder. ¿Qué pasa si mañana Rafael Correa no está? ¿Qué pasaría con la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es, tal vez escuchar de Franklin, qué piensa él, cuál es lo negativo que podría ser tener solamente un líder en la Revolución Ciudadana? Muchas gracias. Sí, bueno, son varias preguntas. Gracias, Maribel. Son varias preguntas, complicadas preguntas. Yo creo que, a ver, la primera, ¿por qué la Revolución Ciudadana no se juntó con el movimiento indígena? Me parece que pesó mucho el pasado, la tensa relación que hubo durante 10 años, la confrontación permanente. Gran parte del movimiento indígena tiene un resentimiento con Correa. Ese resentimiento, digamos que se levantó de modo temprano, puesto que Correa, yo diría, durante sus 10 años de gobierno, no le dio un lugar al movimiento indígena en el proceso de cambio. La dirigencia indígena, hay bastantes trabajos sobre esto, sentían que había una falta de respeto. Hubo una falta de respeto frente a una trayectoria de lucha contra el neoliberalismo, de lucha por el Estado plurinacional, etcétera, y que hubo conflicto, hubo judicialización de las demandas del movimiento indígena, etcétera. Entonces, me parece que pesó mucho esa memoria del movimiento indígena, o de una parte del movimiento indígena, y de parte de la Revolución Ciudadana también hay una memoria respecto a esa relación, ¿no? El movimiento indígena nunca le dio credibilidad a la Revolución Ciudadana, siempre le presentó como un proyecto más de derechas, como un proyecto más del neoliberalismo, lo cual no fue verdad. Entonces, también para la Revolución Ciudadana hay una desconfianza con el movimiento indígena, puesto que siempre le vio como una fuerza más del orden dominante, del bloque dominante, y tampoco le reconoció el alcance de su proyecto, la magnitud de la acción pública del Estado durante el correísmo, etc. Entonces me parece que había una desconfianza mutua, un resentimiento mutuo que no pudo ser trabajado, reducido, que no pudo ser procesado en la rápida coyuntura de estos años, ¿no? Mucha gente del movimiento indígena siempre esperó alguna disculpa de parte de Correa, quizás del correísmo también. Me parece que no hubo, además, hubo una falta de voluntad política clara para establecer esos vínculos. Hubo ciertos acercamientos después de octubre, claramente son las dos fuerzas principales del antineoliberalismo, pero me parece que en ambos bandos primó una especie de resentimiento, de desconfianza, y no se tomaron las decisiones políticas para operar un acercamiento, ¿no? Este tipo de acercamientos requería un trabajo político casi diplomático muy fino, y eso no se dio. Las circunstancias post-octubre, la persecución, etcétera, etcétera, me parece que impidieron esto. Pero es algo que yo creo que no hay que seguir bombardeando. Me parece que es muy probable que en una eventual segunda vuelta los votos del movimiento indígena o de la propia Revolución Ciudadana van a ser fundamentales para derrotar al neoliberalismo de Guillermo Lasso. Entonces me parece que no hay que dejar de ver esa posibilidad, quizás no para el 2021, pero más adelante. Eso le daría mucho vigor a un bloque popular, democrático, progresista en este país. Si el movimiento indígena es progresista, yo diría, históricamente el movimiento indígena ha dicho, nosotros vemos al mundo con dos ojos, como indígenas y como pobres. Esto es muy importante, ¿no? Porque al mismo tiempo que se está defendiendo los derechos de los excluidos, de las grandes mayorías vulneradas en situaciones de pobreza, también ha sido una agenda que ha trabajado por un sector históricamente relegado del acceso a los bienes públicos, como ha sido el mundo indígena. La tesis del Estado plurinacional, la tesis de la democracia participativa, las tesis sobre el cuidado del medio ambiente han venido en gran parte del movimiento indígena, que son tesis que ahora abraza el progresismo no solo en Ecuador, sino en el conjunto del planeta. Esto no quiere decir que todo el movimiento indígena sea progresista, esto no quiere decir que
en los últimos años haya surgido una derecha indígena. Esto no quiere decir que, por ejemplo, en el Congreso, en la Asamblea Nacional en los últimos años, el Pachacútec haya votado sistemáticamente con Moreno a favor del neoliberalismo e incluso de leyes contrarias a los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, ¿no? El movimiento indígena también se ha transformado. Antes, hace unos años, yo no habría podido decir que existe una derecha indígena alineada con los intereses neoliberales y de ciertas élites. Ahora esto es evidente. Entonces, a pesar de que hay un legado y una memoria progresista, popular, democrática, descolonizadora del movimiento indígena, también surgieron en estos años sectores más conservadores, sectores más pegados a las élites, que de algún modo nos cuesta colocarlos en el lado del progresismo. Alguien preguntaba aquí en el chat, Ángel Castillo dice, Yacu Pérez es el candidato camuflado de la derecha. Pues yo tengo la impresión, sobre todo por lo que ha pasado estas semanas, que ustedes se fijaron que hubo un conflicto entre Pachacútec y la CONAIE, que terminó imponiéndose Pachacútec, se impuso Yacu Pérez, dejaron de lado a las candidaturas de Isa y de Vargas, que aparecían como jóvenes figuras muy cercanas al discurso de los años 90 del movimiento indígena, de Nina Pacari, de Lucho Macas, que eran liderazgos que venían por la izquierda, herederos de la teología de la liberación, de Monseñor Proaño, de este matrimonio entre los postulados del socialismo y de la Iglesia Popular, que eso es parte fundamental de la tradición histórica del progresismo ecuatoriano, de la izquierda ecuatoriana. Pero ellos finalmente quedaron fuera de la papeleta. Entonces se impuso Yacu Pérez, que a mi modo de ver es como el candidato indígena tolerado por las élites y que efectivamente, yo no sé si es el candidato camuflado de la derecha, pero es el candidato que la derecha prefiere que esté en la papeleta, eso sí, y que ciertamente eso no avisora una buena salida en caso de que haya una segunda vuelta. No me extrañaría a mí que Yacu Pérez se alinee con el candidato de la derecha. Pero eso no significa decir que Yacu Pérez, que por la figura de Yacu Pérez, todo el movimiento indígena pueda ser colocado como conservador de derechas o proélite, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí. Y lo último, yo diría que sí, efectivamente, todo movimiento político que depende largamente de 1, 2 o 3 dirigentes tiene un problema. Es problemático aquello. Pero también no es que producir un liderazgo, producir un líder político no es algo que sucede todos los días. Si ustedes ven, el gran problema que ha tenido la derecha en el Ecuador es que no ha podido producir un líder después de Febres Cordero. Entonces, la producción de un líder como Correa es un suceso más bien que sucede cada 25 años, cada 30 años. No es algo obvio, no es algo fácil, es algo que se debe explicar sociológicamente por una mezcla de carisma, capacidad de interlocución con las masas, comprensión de las demandas populares, etcétera. Entonces, tampoco hay que menospreciar la centralidad del liderazgo político, eso es fundamental en las democracias modernas y tampoco es algo que pueda ser reducido a las democracias latinoamericanas populistas, ¿no? Esto es parte de las identidades políticas en general. Ahora, sí es un problema cuando ese liderazgo se vuelve absolutamente insustituible de cara al juego político y a la construcción política. Esto sí es claramente un problema. Pero a mí me parece que esta coyuntura que está viviendo la Revolución Ciudadana es una coyuntura donde Correa ya no está. O sea, Correa está dirigiendo la campaña por Zoom, por Twitter, pero efectivamente ya no está. Hay un espacio que se abre ahí, que queda abierto, y que depende cómo el movimiento lo vaya a ocupar, ¿no? ¿Qué está dispuesto el movimiento a hacer para ocupar el vacío de Correa, para ir más allá de Correa? Correa ha dejado todo por la patria, todo por la Revolución Ciudadana, y a ratos es como que la militancia esperan más de Correa. Correa ya dejó un legado, dejó una militancia, y ahora a ratos yo tengo la impresión que depende menos de Correa que del movimiento sustituir la centralidad de su figura, ¿no? O desplazar la centralidad de su figura. Se requiere de ese liderazgo histórico, pero también se requiere exceder ese liderazgo histórico. Eso es lo que decía yo hace un momento respecto a Arauz. Si va a ser solo el clon de Correa o va a ser algo más.
las circunstancias históricas han dado la ocasión para que este liderazgo fundamental, pero también con muchos límites, con muchas contradicciones, un liderazgo muy polarizador, pueda ser reconfigurado, pueda ser sustituido, pueda ser ocupado de otro modo. Está en manos del movimiento político más que del propio Correa, ¿no? Ahí me detengo. Muchas gracias, Franklin. Tenemos una pregunta por parte de Ricardo Carrillo y después de esta pregunta le daremos la palabra a Pedro Cruz. Ricardo nos hace dos preguntas. Dice, en el escenario de un posible retorno del progresismo en Bolivia y en Ecuador, ¿cuál sería la posición y las acciones de los Estados Unidos? Esa es su primera pregunta. Y la segunda nos dice, ¿tiene realmente fuerza esta alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo? Sí, gracias Ricardo. Respecto a lo primero, a mí me parece que mucho de lo que pueda pasar en torno a las elecciones de Bolivia y Ecuador depende de los resultados electorales en Estados Unidos, ¿no? Me parece que si se impone Trump, la amenaza sobre la democracia en nuestros países va a ser más grande aún. Tengo la impresión que con un acceso al poder del Partido Demócrata puede haber mayor margen de maniobra, mayor opciones de tolerancia con los pronunciamientos de los pueblos en nuestros países. Sin embargo, es evidente que entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos hay más continuidad que ruptura y quién sabe si la ofensiva que Trump ha expresado en estos meses de tomarse el BID, a través de Almagro decapitar a la CIDH de Pablo Abrao, de sostener al uribismo en Colombia, de sostener a Bolsonaro en el Brasil. Puede ser que esa sea una línea estratégica no de un gobernante, no de Trump o de Biden, sino del Estado norteamericano, dadas las condiciones de su disputa global con China, ¿no? Hay que ver que Estados Unidos está operando una reocupación o un nuevo interés en Sudamérica en el marco del avance de la diplomacia económica china, y esa es una variable que siempre hay que tener en cuenta. Pero ciertamente, a mi modo de ver, el peor de los escenarios es una reelección de Trump, que es un candidato fascista y bastante disparatado, y que en cualquier momento puede aplastar la tecla de la ofensiva militar en Venezuela. Me parece que con las candidaturas demócratas hay mayor peso del multilateralismo, de las instituciones internacionales, en las que Trump prácticamente se limpia, perdón la expresión. Entonces, ahí lo dejo. Es fundamental también estar atento a lo que pasa en Estados Unidos. Sobre la alianza entre Partido Social Cristiano y Creo, a mí me parece que es una alianza, o sea, me parece que el punto, Ricardo, no está en la alianza PSC-Creo. Me parece, incluso yo creo que el propio Nebot en una entrevista con Carlos Vera dio a entender que él no va a mover mucho su base y su maquinaria a favor de Lasso. Es como que le tocó apoyarle a Lasso, pero que no va a hacer todo el juego de maquinaria electoral para sostenerlo. Entonces me parece que la fuerza de esa candidatura no viene por la alianza PSC, Creo, porque de hecho incluso van en listas separadas para el legislativo, con lo cual es una alianza bastante frágil. A mí me parece que la fuerza de la candidatura de Lasso bien tiene que ver con el apoyo de los grandes grupos económicos, de los medios, del propio gobierno, de Almagro, de Trump. Por ahí viene, ¿no? Efectivamente, sobre todo en Guayaquil, la identidad social cristiana ha demostrado también cohesión, y ciertamente el hecho de que aparezca la lista 6 como parte del binomio de Lasso le va a dar un caudal de votación en Guayaquil, pero la misma presencia de la lista 6 en la candidatura de Lasso también aleja a Lasso de otros sectores, de otros votantes en la sierra que siempre han sido muy antisocial cristianos. Entonces, a mí me parece que más que ver que Lasso es el producto de la suma de Creo y Partido Social Cristiano, hay que ver que esas son las siglas que sostienen a un bloque de poder y a un entramado mucho más grande, que es el cual le da fuerza y vigor a la candidatura de Guillermo Lasso y le hace como una de las primeras opciones para, en medio de un electorado muy fragmentado, pasar a segunda vuelta. No hay que confiar, no hay que para nada, a veces parece que hay un relato como de triunfalismo de que se puede ganar en primera vuelta. Esto no es así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto.
hay que trabajar los votos, hay que trabajar el resto de la campaña como si todo estuviera por jugarse. No hay que olvidar que el mejor momento de la Revolución Ciudadana ya pasó y que hay desgaste de la figura de Correa, desgaste de la Revolución Ciudadana, y si no se amplían las señales hacia los sectores que se distanciaron de este proyecto político, va a ser difícil tener una votación interesante para 2021. Muchas gracias, Franklin. Por favor, ahora le podemos dar la palabra a Pedro Cruz. El equipo técnico me ayuda, por favor, dándole la palabra. Por favor, Pedro tiene el espacio para poder hacer su pregunta. Díganos desde dónde desde dónde se está conectando, por favor. Todavía no tiene la palabra. Si le pueden, por favor, activar el micrófono a Pedro, por favor. Pedro, le llega una orden que usted tiene que aceptar para desactivar el micrófono, por favor. Se la vuelvo a mandar en este instante, ahora. Sí, compañeros, muy buenas tardes. Soy Pedro Cruz, soy de aquí de Barcelona, soy un migrante más. Y, o sea, antes que todo, digamos, mi reflexión es que les quiero hacer una sana reflexión. Que, o sea, que necesitamos en nuestros países latinoamericanos nuevos líderes progresistas. O sea, yo sé que el compañero Rafael Correa ha hecho mucho, pero también necesitamos nuevos líderes que sean más, o sea, más radical con la integración. O sea, que les expliquen en nuestros países por qué es necesaria la unión latinoamericana. O sea, es algo que fallamos desde la muerte del compañero Hugo Chávez. Desde que murió el compañero Hugo Chávez se dejó a un lado, se fue abandonando la integración latinoamericana. Y eso es muy importante para nosotros para poder construir en bloque, consolidar una unión más, o sea, más progresista en nuestros países hermanos. O sea, y eso es lo que yo siempre lo he venido explicando. El nacimiento de nuevos líderes, o sea, porque el compañero Rafael Correa, digámoslo así, ha cometido muchos errores y es lo que le ha hecho pagar también a él, o sea, que el progresismo esté un poco dividido, porque yo soy de las líneas progresistas, o sea, pero el compañero Rafael Correa, o sea, ha hecho de lado a cierta militancia que somos progresistas, o sea, y lo que nosotros buscamos es nuevos líderes progresistas, o sea, que no sean tan confiados con la derecha, porque a la derecha no hay que subestimarla, o sea, esa gente trabaja muy bien en el modo del golpismo, o sea, se fueron ellos todo muy bien planificando, ya vieron el golpe de Estado que le dieron al compañero Evo Morales en Bolivia, al compañero Lula da Silva preso, lo tuvieron, el golpe de Estado que le dieron a la compañera Dilma Rousseff, lo tienen preso al compañero Jorge Glass. O sea, la derecha es muy astuta, o sea, y eso es lo que yo les quiero explicar. O sea, que hemos cometido muchos errores y el compañero Rafael Correa le hemos intentado asesorar para que él tome medidas, pero, o sea, ha pasado por alto muchas cosas que le hemos dicho las bases. Y eso también es que estamos un poquito divididos en eso, o sea, y la derecha ya sabemos, o sea, que no va a ser fácil lo que yo les vengo diciendo, explicando, o sea, a muchos compañeros, porque ellos una vez que se toman el poder, no es fácil quitarles el poder de sus manos, porque si es posible ellos cometer fraude, son muy capaces de hacer fraude electoral. Y eso es lo que tenemos que, por eso tenemos que incentivar a los compatriotas ecuatorianos que tenemos que votar en mayoría, o sea, para poder evitar ese fraude, porque ellos son capaces, ya vio mismo lo que hizo Moreno. Perfecto, muchas gracias, Pedro, por su reflexión. Bueno, ¿qué nos podrías contar al respecto, Franklin? Sí, me parece que efectivamente la ampliación del campo progresista, de nuevos liderazgos, es fundamental. Pero yo para el caso ecuatoriano diría, ya hay un nuevo candidato. Nadie se imaginaba a Arauz, que es de otra generación. Yo creo que tiene un pensamiento social, político, incluso por sus diferencias generacionales con Correa, más amplio, más abarcativo. Ya ha ocurrido un cierto relevo en la candidatura, obligado por las circunstancias. Después hay que ver si esa candidatura logra empoderarse, logra efectivamente ganar espacio dentro de este complejo campo que es la revolución ciudadana. Si ustedes se fijan en las listas de legislativos, también hay un montón de rostros nuevos, de otras generaciones, de militantes feministas, de militantes ecologistas, con un nuevo discurso de derechos humanos, gente muy joven. También por efecto de la reforma electoral que obliga a tener muchos jóvenes en las candidaturas, pero cuando uno ve las candidaturas en Guayas, en Pichincha, en Amazonía, hay una militancia
joven, clara ideológicamente, que seguramente ya está tomando el relevo. Pero a mí me parece que la Revolución Ciudadana no se está dando cuenta de que ya está en este proceso de transformación que veíamos antes, que ya hay nuevos liderazgos, ya hay nuevos rostros. Si la dirigencia histórica hubiera estado aquí, hubieran estado en todas las candidaturas legislativas. No están. Estamos viendo un cierto relevo interesante que evidencia que el progresismo en la expresión de la Revolución Ciudadana tiene vida, tiene heterogeneidad, que no es simplemente un ejército de correístas, sino que es una identidad que cada vez va operando más en la forma de movimiento y no solo de partido. Y aquí yo creo que voy a cerrar con esto. Lo que dice el compañero Pedro, esto de que hay que producir nuevos liderazgos. Claro, pero no es fácil producir un nuevo liderazgo. Esto es algo que depende de la lucha, del conflicto, de la organización. Es algo que depende de la acción política como tal. Y a mí me parece que es muy peligroso que la Revolución Ciudadana y todo el progresismo tengan todos sus ojos puestos solo en las elecciones. Obviamente que las elecciones son fundamentales, pero para combatir este poder enorme, ya vimos lo que pasó en Bolivia. Bolivia tenía sindicatos, comunas, movimiento indígena, tal. Vino un golpe con fuerza y se acabó todo. Porque es fundamental para el progresismo pensarse no solo como fuerza político-electoral, sino como fuerza social, como movimiento social. Son estas dos cosas. El hecho de que hayamos electoralizado la lucha política nos ha costado mucho. Uno de los grandes límites de la Revolución Ciudadana fue que no dejó un tejido popular social organizado, algo que, por ejemplo, Chávez, con todos sus límites, dejó mucho más claro. Sindicatos, cooperativas, comunas, etcétera, etcétera. Esto el correísmo no lo trabajó adecuadamente porque siempre se vio como poder de Estado, y ahora yo tengo la impresión, y vamos a ver si las nuevas generaciones son capaces de distinguir esto, de que sí que hay que disputar el poder estatal, pero para disputar el poder estatal con inteligencia hay que tener también despliegue social, base social, poder organizado. Si no, es muy difícil sostener cualquier proyecto en el tiempo. Ahí me quedo. Hay una pregunta de Ángel Castillo que dice, ¿puede el correísmo llegar a ser como el peronismo una tercera vía? No sé si aparte de esa hay otra pregunta para ir cerrando. La última, Franklin, si la puedes ver también justo en el chat, y que también que la hace Rodrigo Carrillo. Esa, y si con eso, si tú deseas, podemos ir cerrando. No me aparece de Rodrigo Carrillo. Si me puedes leer tú. Claro, dice, parece que me lo mandó internamente. Dice, Rodrigo dice, ¿crees tú que UNES y las estructuras políticas de izquierda han caído en un sistema de máquinas electorales en vez de construirse y fortalecerse como estructuras políticas participativas y democráticas más sólidas? Bueno, empiezo por esto y termino con lo de Ángel Castillo. Sí, precisamente es lo que acababa de comentar. O sea, UNES es un experimento relativamente nuevo, todavía hay que ver, yo no podría afirmar ahora, sí, ya se volvió una maquinaria electoral. Obviamente UNES es una coalición política que se trató de construir para ampliar un poco el correísmo, aunque muchos piensan que esa ampliación no fue lo suficientemente abarcativa. Pero obviamente UNES es parte de una construcción electoral, claramente para posicionar este relevo generacional y este relevo en la candidatura de Arauz. Entonces, no puede pedírsele a UNES que actúe como una organización social y política. Es un frente electoral. Eso es lo que es. Esperemos que sea un frente que actúe de modo coordinado, de modo inteligente, donde todas las expresiones de esa plataforma que existen adentro puedan expresarse. A mí me parece fundamental en tiempos de democracia virtual, de democracia 3.0, que se asuma con fuerza esta figura de un tejido político descentrado, de una web, ¿no? Que no sea una conducción centralizada. Mientras más centralizado, menos capacidad de avanzar en tiempos de democracia virtual, de democracia de redes sociales. Entonces, esperemos que UNES logre actuar de ese modo. Todavía es muy temprano para decir si se va a volver solo una maquinaria electoral o hasta qué punto tiene capacidad de efectivamente crearse como un actor político. Y de todos modos, como decía antes a Pedro, a mí me parece que es fundamental esta idea de que la militancia, los activistas, quienes están luchando contra el despojo neoliberal, tengan estas antenas también políticas y sociales, electorales, estatales y sociales, territoriales, organizativas. Esto es, si es que UNES va a dedicarse a lo político electoral, está bien, pero hay otro brazo acá
que depende de la militancia, depende del esfuerzo desde abajo, de autoorganización. Obviamente, si llegara al poder, se requeriría que ese poder acompañe los procesos organizativos, que no le ponga límites de la sindicalización, que auspicie la construcción de organizaciones autónomas, no dependientes del poder. Correa creó la CUT y ahora la CUT es la principal aliada de Moreno. Ese es el problema de crear organizaciones que después están totalmente sometidas al poder político. Eso no es así. Hay que apoyar la construcción de organizaciones, pero con vida propia, con autonomía, si no son organizaciones de papel. Entonces, ahí yo insisto en esto, hay que pensarnos en el doble registro del proceso político electoral y movimiento social, territorial, de base. Sin organización social no es posible sostener estos procesos en el largo plazo. No solo está en juego las elecciones del 2021. Si perdemos, ¿qué? Si se pierde, ¿qué? Tiene que quedar todavía esa fuerza para seguir en la resistencia. El ciclo es muy complejo. Y para la pregunta sobre el correísmo, ¿puede llegar a ser peronismo una tercera vez? Es súper interesante esa pregunta, súper interesante, da para una charla entera, porque efectivamente en América Latina lo que hemos visto desde los años 50 del siglo pasado hasta la fecha es que lo que nosotros ahora aquí hemos hablado como el progresismo tiene como dos brazos. El brazo más populista, y no estoy usando este término de modo despectivo como lo usan las élites, sino como expresión de un gobierno popular, como expresión de un gobierno nacionalista, como expresión de un gobierno que cree en el Estado para garantizar derechos. En ese sentido estoy usando la palabra populismo. Y la izquierda. Entonces, hay como que el progresismo es el populismo y la izquierda, además de movimientos sociales de diversos signos. Pero lo que hemos visto en todos nuestros países, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela quizás un poco menos, es que en medio de los gobiernos de Correa, Evo, Cristina, etcétera, siempre surgió una oposición por izquierda al populismo. Entonces, como que el campo político tiene una derecha, tiene el populismo, el proyecto nacional popular democrático, y tiene una izquierda. Efectivamente hay unos parentescos entre el correísmo y el peronismo, o pueden haber. El peronismo es una identidad de más de medio siglo, el correísmo todavía es muy joven, habrá que ver si se sostiene en el tiempo, habrá que ver si logra sobrepasar las dinámicas electorales y volverse una identidad. A mi modo de ver, tiene las condiciones para hacerlo, pero todavía es muy pronto en la lógica del análisis histórico para decir, sí, el correísmo y el peronismo todavía ha pasado muy poco tiempo. Pero sí, es interesante esta diferenciación entre el populismo y la izquierda. Es interesante para mí, en términos académicos, decir, se están construyendo dos identidades, pero al mismo tiempo es, quizás voy a ponerlo así, es triste y complejo que haya esa división y esa fragmentación, ¿no? Que finalmente el populismo se esté enfrentando tanto a la derecha como a la izquierda, y que la izquierda vea como sus adversarios tanto a la derecha como al populismo. Y de hecho hay millones de cosas escritas sobre esa diferencia entre populismo e izquierda, desde el debate marxista hasta los debates intelectuales más contemporáneos, ¿no? Entonces, una tercera vía puede ser, y de hecho si es que uno se fija ahora en el Ecuador, los tres candidatos con más opciones son Lasso por derecha, Arauz, que ocupa este espacio de lo popular, y Yacu, que representaría la coalición de cierta izquierda, el MPD y otros, el ex de MPD y otros sectores. Entonces, efectivamente, hay esta organización tripartita del campo político que a mi modo de ver tiende más a favorecer a la derecha ahora en estas condiciones, porque deja fragmentada y tensionada la relación entre el populismo y la izquierda. Esto es parte de los análisis históricos que conviene hacer. Hay que usar el término populismo no en el sentido peyorativo que usan las élites, sino como parte de esta construcción popular, democrática, nacionalista, abierta a los derechos, y que tiene puntos de encuentro y desencuentro con la izquierda y los movimientos sociales. Por eso es que también ha sido muy complejo construir alianzas fuertes entre estos dos sectores, puesto que son tradiciones distintas. La izquierda, cierta izquierda y ciertos movimientos sociales no son tan estatistas como el populismo más clásico de Perón, Correa, Chávez, Evo, que creen en el Estado. Son formaciones mucho más, si quieren ustedes, más horizontales, ¿no? No hay un liderazgo central como en las construcciones populistas clásicas. Entonces quizás comparten el programa político, el programa histórico, pero no comparten del todo las formas de hacer política. Y además, y con esto cierro, hay una diferencia clave
en relación a una problemática que ha surgido con fuerza en los últimos años, que es la cuestión del extractivismo. Kirchner, Evo, Chávez avanzaron en la frontera extractiva y cierta izquierda movimentista fue muy crítica con ello. Y este es un gran problema para el progresismo. Esto es un gran problema. Me parece a mí que no asumir con todo rigor y honestidad los límites ecológicos del capitalismo vigente es un error. Nuestra Constitución puso los derechos de la naturaleza, habló del buen vivir, hay que recuperar eso con toda fuerza. No se puede menospreciar las demandas ecologistas de los movimientos sociales, sino que hay que incorporarlas y ver cómo se puede procesar aquello, sabiendo que la ecuación es muy compleja. Entonces, eso, lo dejo ahí. Muchas gracias, Franklin. Con esto daríamos por concluido este conversatorio. No sé si es que te gustaría dar unas últimas palabras o ver otras más preguntas. Sí tenemos las preguntas, pero... Tiene Alexander Palma, tiene una pregunta. Yo tengo 5 minutos. Si es que si eres breve, yo respondo y ahí cerramos, ¿vale? Perfecto, muy bien. Vamos, Alexander, por favor. Dale, Alexander, dale. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ah, perfecto. Mire, yo soy chileno de aquí del pueblo de Salvador Allende. El día 25 de octubre nosotros vamos a ir a votar por una nueva constitución aquí en Chile. Y quería compartir con ustedes y expresar también todo mi apoyo a Andrés Arauz de Ecuador. Y quería hacer una reflexión bien corta, ya que sé que no tiene mucho tiempo, de que así como Salvador Allende, el gobierno de Allende, era consciente de la necesidad de crear una tecnología socialista, de hacer un desarrollo tecnológico para poder lograr nuestra independencia tecnológica. Durante el gobierno de Salvador Allende se intentó crear una Internet socialista, proyecto que lamentablemente no pudo ser concluido por culpa del golpe de Estado de imperialista que se hizo Chile. Entonces yo quería preguntarle si pudieran hablar sobre cómo podrían ustedes, ¿hay alguna posibilidad que pudieran crear una red social ecuatoriana o una red social latinoamericana o crear una internet socialista? Ya que es muy complicado hacer una campaña política utilizando redes sociales estadounidenses. Por ejemplo, si uno va a hacer una campaña para apoyar a un candidato político utilizando redes sociales como Facebook, que es de Estados Unidos, como Twitter, que es de Estados Unidos, como WhatsApp, que es de Estados Unidos, vamos a ser víctimas de la censura, vamos a ser víctimas del bloqueo comunicacional y vamos a ser perjudicados porque con el dinero que ellos reciben con cada me gusta, ellos manipulan a las personas que utilizan las redes sociales. Entonces, si nosotros utilizamos las redes sociales con las plataformas de ellos, del enemigo, estamos siendo perjudicados. Tenemos que crear una red social ecuatoriana o latinoamericana para que no seamos víctimas de una manipulación electoral inclusive, porque si nosotros hacemos campaña política por las redes sociales son de Estados Unidos, podemos ser víctimas de eso. Entonces, esa es mi reflexión y todo mi apoyo a ustedes. Muchas gracias por haber creado esta videoconferencia y saludos desde aquí de Chile. Mucha razón tiene el camarada. Nosotros tenemos que tener líderes que unan nuestro continente y tenemos que entregarle más poder al pueblo, así como lo hizo Venezuela, porque hay que crear como un mecanismo como comunes, todo ese tipo de organizaciones, entregarle más poder al pueblo, especialmente poder tecnológico, fundamental para poder tener mayor control y con el mayor control poder luchar contra la corrupción. Sí, gracias, Alexander. Yo solo haré un comentario muy breve y es que el 15M en Madrid, las revoluciones árabes, el Occupy Wall Street, ha habido muchas expresiones que han surgido desde las redes sociales, a pesar de que las redes son son propiedad de Facebook y de los grandes transnacionales. Entonces yo creo que sí, que es fundamental generar unos recursos tecnológicos propios. Yo creo que Arauz está en esa generación perfectamente y la gente que le rodea que tienen eso en mente. De hecho, ahora se está lanzando el programa de gobierno a través de mecanismos de wiki, que todos estamos abiertos a participar. Va a haber un wiki programa que ya se está montando para ir construyendo el programa de Arauz de modo participativo y en red.
Entonces me parece que eso es una clave y una disputa del software libre y tal, que de hecho Correa avanzó bastante en eso, pero aunque después se paró. Pero al mismo tiempo creo que hay que buscar esa alternativa y seguir peleando en el terreno que por lo pronto controlan las transnacionales de Facebook, etcétera. No podemos abandonar eso. Todos los terrenos de lucha que puedan ser ocupados en términos políticos y sociales y populares deben ser ocupados ahora. El predominio de los poderes dominantes es enorme y no podemos nosotros abandonar ninguna arena, ¿no? Todas las arenas deben ser ocupadas. Con esto me despido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por las preguntas. Deseo muchos éxitos a su iniciativa. Cuenten conmigo hacia adelante. Y aplausos a toda la acción política de los migrantes. Esto es un trabajo global y todos los ciudadanos, más allá de dónde estamos, tenemos nuestra identidad y nuestra dignidad política. Así es que felicito a ustedes por su trabajo y muchas gracias por la invitación. La verdad fue un honor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Enorme Gracias, aprendizaje. compañero. Muchas gracias, Muy compañero. buena la Y exposición. Muchas gracias. sigamos juntos en esta lucha. Sigamos juntos ahí a no desmayar por nuestro continente, por la unión de la patria grande latinoamericana. Todos juntos, todos unidos, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Bélgica. Un gusto. Chao. Chao con todo. Chao. Unidad y formación. Clave en todo esto. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias, don Ramón. Tiene las llaves del carro.